dice póngale alginato de calcio. Viene otro profesor y le dice póngale un parche derivado de miel. Viene otro y le indica otra cosa. Pero realmente, ¿cuál es el manejo más adecuado? ¿O cuál es el manejo que realmente deberíamos de aplicar a estos tipos de pacientes? Y así podemos mencionar una diversidad de casos en los cuales se da una divergencia. Anteriormente también se pensaba de que el profesor era el que tenía la última palabra y que a él se debería de dar la veracidad de cada uno de los manejos. Actualmente también se tiene en cuenta la evidencia de profesor quirúrgico o de profesor médico, pero también se toma en cuenta otros factores y es donde entra la medicina basada en la evidencia. Que ya vamos a explicar qué es el formato PICO. Posteriormente vamos a buscar en la biblioteca PubMed, que es donde todos tenemos acceso, para transformar ese formato PICO en los MESH, que son los, se puede decir que son los términos sinónimos de una palabra en el área de medicina o cirugía. Después de buscar los MESH, vamos a hacer una búsqueda usando los términos de navegadores booleanos, que después vamos a ver qué son los navegadores booleanos, y posteriormente vamos a extraer la información del listado de lo que hemos encontrado en PubMed. De esa manera vamos a buscar ya sea el nivel de evidencia que ustedes quieran. Puede ser una revisión sistemática, un ensayo clínico, estudios de cohortes. Entonces, todo eso nosotros lo podemos ver dependiendo de si nosotros estamos haciendo una búsqueda ya sea diagnóstica o de un tratamiento o pronóstico. De eso va a depender el tipo de estudio que nosotros vamos a buscar. Posteriormente a eso vamos a hacer una revisión de un programa que, si ustedes son estudiantes, pues hay muchos que son estudiantes universitarios acá, hay otros que pues trabajan en instituciones gubernamentales donde se tiene acceso a una base de datos que se llama INARI. Entonces, INARI tiene acceso a diferentes recursos en investigación. Todas las universidades, tanto la Universidad Nacional como la Evangélica, la USAM, tienen su propia clave en la cual ustedes pueden acceder a esta biblioteca que vamos a revisar. Dentro de esta biblioteca está PubMed, también se encuentra Scopus. En Scopus nosotros vamos a revisar el factor de impacto de una revista médica y cómo el factor de impacto va a servir para que nosotros podamos buscar. Son miles de revistas las que hay, pero la verdad es de que nos topamos con una gran dificultad. Ante tanta información que hay en la web, nosotros no sabemos dónde poder buscar información realmente verídica. Es muy difícil saber que lo que estoy leyendo es verídico. Y me he topado con muchos estudiantes, por ejemplo, que buscan información de Google Scholar, ¿verdad? Es una buena fuente, ¿verdad? Pero realmente esta es cuando ya se han agotado otras fuentes que son más verídicas. También hay otros, ¿verdad?, que he visto que están utilizando el SlideShare. Entonces, son información que realmente no se sabe o no se tiene una revisión bibliográfica exacta o de dónde proviene esta información. Entonces, vamos a aprender a sacarle algunos de los provechos a esta base, a este recurso que nos ha provisto la Organización Mundial de la Salud. Bueno, se fue la diapositiva. Pero estos son los temas que ustedes pueden ver en las nuevas ediciones de los libros quirúrgicos. Esa es la nueva edición del libro de Savistone, un libro muy conocido por ustedes, que es tratado de cirugía. Entonces, la edición anterior a esta no traía este tema,
Pero ahora ya se incorporó este tema, cirugía basada en evidencia y la discriminación crítica de los artículos científicos. Eso quiere decir de que la cirugía se va moviendo en base a los descubrimientos científicos. Este es un ejemplo para que ustedes vean hacia dónde nos movemos en estos momentos. Esta es, digamos que es la forma tradicional de hacer investigación, la que ustedes saben, han aprendido en la universidad también. Pues esto es lo que actualmente estamos haciendo, pero en países desarrollados ahora ya se está aplicando la inteligencia artificial y el análisis de los grandes datos. Los grandes datos, ustedes pueden ver que es toda la información de las bases de datos que se encuentran en la web, mezclada con información de Facebook, de Twitter. Por medio de Facebook se puede determinar el comportamiento nocivo de una población. Podemos tomar datos de una población específica, mezclarlo con otros estudios de investigación de una población específica y sacar de esta manera este análisis que es a través de computadora, entrando a bases de datos que se llaman ciencias ómicas. Es donde ustedes van a ver genómica, proteómica, metabolómica, radiómica, que son bases de datos que están en internet, e inclusive la biblioteca del genoma humano. Entonces, la biblioteca del genoma humano en las mutaciones para cáncer. Entonces, todo esto nosotros lo analiza la computadora y posteriormente se convierte en una aplicación en la cual ustedes pueden meter los datos poblacionales específicos del salvadoreño y entonces sacar las pruebas diagnósticas o tratamiento específico para ello. Esto es hacia donde nos movemos con la inteligencia artificial, pero actualmente nosotros todavía estamos en lo primero. La cirugía basada en evidencia. Ya les había mencionado esto. ¿Quiénes fueron los primeros que mencionaron esto de la Universidad de McMaster en 1990? La medicina basada en la evidencia es la utilización, esta es la primera definición que se dio, ¿verdad? Es la utilización consciente, explícita y juiciosa de la mejor evidencia clínica disponible para tomar las decisiones sobre los pacientes individuales. Ahora, esto tuvo una deficiencia. ¿Por qué? Porque si la medicina basada en la evidencia, por ejemplo, nos dice de que una prueba diagnóstica es más sensible y más específica, entonces quiere decir que se convierte en un gold estándar. Pero en el caso de la colecistitis, y la literatura dice, basada en evidencia, que el gold estándar es la colecintigrafía con radionúclidos. Un estudio que ustedes lo tienen que llevar a la gamma cámara y realizar la gammagrafía al paciente para diagnosticar colecistitis. Pero lo exponemos al paciente a altas dosis de radiación. Entonces, es cuando nosotros pensamos que también tiene que tomarse en cuenta la seguridad del paciente para escoger la prueba diagnóstica específica. También tenemos que considerar el costo que va a tener ese estudio. Entonces, la definición actual es la integración de las mejores evidencias de la investigación con la experiencia clínica y los valores del paciente. La experiencia clínica no la podemos dejar a un lado. Actualmente, esto es la medicina o cirugía basada en la evidencia, cualquiera de las dos, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta las circunstancias clínicas, la mejor evidencia y los valores del paciente y las preferencias. Y de esto nosotros tomamos una decisión. ¿Qué pasos se requiere para practicar la cirugía basada en evidencia? Pues se mencionan 5 pasos. Aquí tenemos, primero, convertir una necesidad de información en una pregunta que se pueda responder. Una pregunta respondible. Un caso clínico. Lo podemos convertir en una pregunta respondible que es en formato PICO.
Ya vamos a ver más adelante qué es el formato PICO. Después de haber convertido la pregunta en formato PICO, hay que buscar la mejor información en la cual se pueda responder. Para eso vamos a utilizar los navegadores booleanos y las diferentes bases de datos. Después de eso vamos a hacer una evaluación crítica de la evidencia que tenemos, porque hay que ver si el artículo tiene sesgos, si el artículo es creíble. Todo eso hay que ver. Hay que ver también la aplicabilidad que vamos a tener en nuestros hospitales. En nuestros hospitales posiblemente no tengamos esas tecnologías del primer mundo. El cuarto es de que hay que integrar la evidencia a la experiencia propia. Entonces, tenemos que integrar este conocimiento, no solo quedárnoslo, sino que también hay que aplicarlo en el paciente. Y evaluar a nuestros pacientes su biología, valores y circunstancias específicas. Y la última es que hay que evaluar la efectividad y la eficiencia de todos estos para mejorarlos. Esto es lo mismo que vimos anteriormente. Entonces, primero formulamos la pregunta. Ahí está, ¿verdad? La pregunta en formato PICO. La P, que es el paciente o grupo, o puede ser la enfermedad de la que estamos investigando. De ahí la I, que significa intervención. La C es la comparación de la intervención que vamos a realizar. Pueden ser 2 procedimientos quirúrgicos, 2 pruebas diagnósticas, 2 tipos de enfermedades que estamos comparando la mortalidad de ellas. Y posteriormente los resultados. Entonces, en eso tenemos que convertir esta pregunta. Posteriormente hacemos una búsqueda de la evidencia. Y para ello vamos a utilizar la pirámide de la evidencia, que ya la vamos a ver más adelante. Posteriormente tenemos que hacer una evaluación de la evidencia, de los materiales, los resultados. Posteriormente la aplicación y después evaluar los pasos anteriores. Aquí estamos convirtiendo la necesidad de la información en una pregunta PICO. Entonces, ahí pueden ver qué es lo que puede significar la P. Puede significar el paciente, la población o el problema o enfermedad. Cualquiera de las 3 cosas. La intervención. Entonces, ahí vamos a describir cuál es la intervención. Por ejemplo, si un paciente si yo le he ofrecido realizar una apendicectomía abierta y el paciente está preguntando si tiene beneficio la laparoscópica solo abierta, sobre la abierta, entonces yo tengo que buscar las 2 intervenciones, comparar la laparoscópica con la abierta y la intervención que voy a realizar es la laparoscópica, obviamente, ¿verdad? Y después vemos cuáles son los resultados. La pregunta de investigación quirúrgica puede corresponder a una de las 4 áreas principales que habíamos mencionado. Pueden ser de pruebas diagnósticas, ¿cuál es la prueba que es más verídica o el gold estándar? O podemos comparar el gold estándar con una prueba diagnóstica nueva para ver si esta sobrepasaría el gold estándar. También evaluamos los riesgos. Esto es lo vamos a utilizar y es para hacer estudios de riesgo, vamos a utilizar estudios de cohortes, casos controles y series de casos. Para el pronóstico podemos utilizar lo mismo que los anteriores y para el tratamiento, ensayos clínicos controlados aleatorizados. El tratamiento se puede decir que es quizás un poco más difícil, ¿verdad? Porque vamos a tener que estar en la cúspide de los estudios de investigación, que son estos. Y de eso hay muy poco. Pues todos los tratamientos actualmente en medicina, el 50%, están basados en evidencia, pero quirúrgicos solo el 24% en base a estudios como ensayos clínicos controlados aleatorizados. Lo cual quiere decir de que hay una gran necesidad de investigación y ustedes son el futuro para realizar esta investigación y mejorar este campo. Esta es la pirámide de la evidencia. Podemos ver que en la cúspide están las revisiones sistemáticas, pero las revisiones sistemáticas para estar en la cúspide,
tiene que ser una revisión sistemática de ensayos clínicos aleatorizados. Porque hay diferentes tipos de revisiones sistemáticas dependiendo de donde ustedes lo tomen la información. Tenemos dos sistemas para categorizar la evidencia. El primero es el clásico, o es la estructura jerárquica que ustedes anteriormente ya la habían visto. Y aquí ustedes pueden ver que los estudios randomizados, los ensayos randomizados controlados, están en la cúspide. Y de ahí hacia abajo están todos los diferentes tipos de estudio. Esto, que corresponde a la A, es la estructura que los centros de la medicina basada en evidencia de Oxford propone. Pero ha salido otro sistema, que es el sistema GRADE, en la cual se da una gradación de la calidad, de alta, moderada, baja y muy baja. Entonces, y ellos proponen esta otra estructura. Ustedes pueden ver de que una y la otra son homólogas. Lo único de que cuando ustedes lean una guía de práctica clínica actualizada, ustedes van a encontrar que las recomendaciones se las van a dar con calidad de la evidencia alta, moderada, baja y muy baja. Entonces ustedes pueden ir determinando qué veracidad le van a dar. Por ejemplo, si es alta, si es lo más alto que podemos tener en una recomendación, es prácticamente que esa recomendación, si salen otros estudios, no me va a votar esa recomendación. Pero si una recomendación es baja o es muy baja, posiblemente con otros estudios de mayor calidad posteriormente, esa recomendación posiblemente después va a ser muy baja o puede pasar a alta. Pero en esos momentos estamos como que falta más todavía para decidir. Esa es una práctica muy bonita. En este caso se pueden ver a estos cirujanos, ¿verdad?, del Servicio de Podiatría de Estados Unidos. Entonces, como ellos, antes de entrar a cada una de las habitaciones donde está el paciente, se discute el caso clínico. Se convierte en una pregunta pico, se evalúa la evidencia y se discute el manejo. Y después de eso, entran al cuarto. Ahora, pues, si ustedes leen un libro de medicina o de cirugía o de la especialidad que a ustedes les guste, pediatría, entonces ustedes van a encontrar de que los libros ya cambiaron su formato, porque ahora están cambiando un formato en base a evidencia. Ustedes van a encontrar ahí intervalos de confianza, los valores de la P, van a encontrar gráficos, cosa que antes no se veía en los libros. Ahora se demanda un mayor conocimiento de parte de ustedes para poder hacer frente a esto. Vamos a resolver un caso clínico. Tenemos este paciente de 54 años con antecedentes de un trauma vértebro-medular, por lo cual quedó parapléjico y lo tenemos ingresado en el servicio en los módulos de cirugía. Póngale, Hospital Rosales, en un módulo de cirugía. Este paciente ha sido tratado durante 3 semanas. En el primer día que llegó pasó a sala de operaciones, se hizo una debridación y posteriormente se ha estado curando. Al momento que lo evaluamos este día, el paciente ya muestra una granulación de su úlcera sacra. Ahora, al paciente le ofrecemos el manejo de colocarle un parche de hidrocoloide. Pero el paciente nos hace esta pregunta: doctor, yo necesito saber, porque me han contado y yo he leído en internet, de que la terapia BAC me va a ser más beneficiosa y me va a hacer que se me cierre más rápido la úlcera. ¿Qué me puede decir usted al respecto? Entonces, es cuando nosotros entramos en una investigación para resolver este caso específico. Una pregunta sería de tratamiento. Entonces, ¿por cuál me decido? ¿Por el parche hidrocoloide
o por la terapia BAC de vacío con presión negativa. ¿Cuál de las dos? Sin tener en cuenta el conflicto de interés que puede haber con las personas que distribuyen, ya sea el hidrocoloide o los que distribuyen las terapias con presión negativa. Nosotros tenemos que ser imparciales en ese sentido y buscar la evidencia y compararla para ofrecerle la mejor decisión a nuestro paciente. Entonces, logramos ver todo el contexto y ahora lo vamos a convertir en una pregunta pico eso. ¿Cuál sería la P? Puede ser el problema también, ¿verdad? Entonces, empezaríamos con esta pregunta. En el paciente con úlcera de decúbito sacra, de ahí pasamos a la intervención. El tratamiento con terapia de succión negativa, comparación, compararlo con apósitos hidrocoloides y los resultados. ¿Se obtiene una reducción más rápida del problema? Eso es lo que tienen que familiarizarse ustedes para resolver este tipo de problemas, ya sea dudas diagnósticas, terapéuticas, tratamientos. Lo vamos a convertir el problema siempre en un formato pico. Y de esta forma vamos a buscar la información. Pero ¿qué es lo que sucede? Estoy navegando en la web. Entonces, y en la web a veces yo siento que la ola ya me va a caer encima porque es demasiado grande la ola que hay, ¿verdad? Hay demasiada información. ¿Dónde puedo yo buscar esta información para navegar correctamente en esta ola? Pues entonces, eso es uno de los problemas que encontramos como cirujanos, ¿verdad? ¿Cómo los cirujanos podemos buscar información en línea? Nosotros tenemos la llave, tenemos mucha información, pero lo primero que tenemos que hacer es buscar en fuentes creíbles. No nos vamos a ir en primer lugar a Google o a Wikipedia, porque entonces no vamos a obtener una información verdadera. Tenemos que buscar en bases y en maquinarias de búsqueda creíbles. ¿Cuáles tenemos? Tenemos esta, disculpen que salió aquí un poco borroso, pero esta información va a quedar grabada también para que ustedes la puedan ver. Pero aquí tenemos la principal, que es PubMed, que es la Biblioteca de Estados Unidos. Contiene miles y miles de artículos indexados también en Medline Complete, en la cual vamos a encontrar una gran cantidad de información científica de todas las especialidades y subespecialidades médicas o quirúrgicas. Embase, por muchos es llamado PubMed europeo. Para accesar a sí se necesita pagar, ¿verdad? No es tan barato Embase, es de la editorial Elsevier. Para sí nosotros podemos ingresar. Scopus. Scopus también es una base que ustedes pueden accesar gratuitamente a través de Inari, en la cual vamos a buscar el factor de impacto y podemos buscar también cuántas veces ha sido referenciado cada uno de los artículos que estamos seleccionando. La web del conocimiento de Thomson Reuters también es europea, es una base de datos muy cara y la tenemos accesible a través de Inari también. Habiendo dicho esto, entonces vamos a introducir este término, operadores o navegadores booleanos. ¿Qué son los navegadores booleanos? Pues la palabra viene de este científico matemático inglés, George Boole. Entonces, él ideó, ¿verdad? Es matemático, ¿verdad? Ideó estos navegadores para unir diferentes variables y de esta manera hacer una búsqueda matemática de la información. Pero aquí ya estamos hablando de un lenguaje de programación en la computadora. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora, vamos a convertir la pregunta de formato pico del caso clínico de la úlcera sacra primero en los diferentes términos y hacer la pregunta pico. Entonces ustedes pueden ver acá, ¿verdad?, cómo se va uniendo con el navegador y, o puede ser o puede ser no. Aquí no está, ¿verdad?
Aquí sí está. ¿Qué es lo que me dice I? I hace unión de la variable común para dos subgrupos, mientras que A o B habla de todo el conjunto. A y no B me habla, por ejemplo, de un tipo de población específica. Por ejemplo, si estoy buscando lo del tratamiento de la úlcera sacra, pero solo lo estoy buscando en paciente con trauma vértebro-medular, pero no quiero que esta búsqueda me vaya a tirar pacientes con enfermedades crónicas degenerativas como el Alzheimer o la demencia, que también pueden terminar en este tipo de úlceras. Entonces, yo tengo que darle el mandato a estos navegadores de que yo no quiero esto, yo solo quiero este tipo de pacientes, para que me tire los artículos específicos que yo ando buscando. Vamos a tratar de hacer una búsqueda en internet usando esos términos. Para eso yo quiero que ustedes presten atención aquí, ¿verdad? A la pantalla, lo que vamos a estar hablando. Yo voy a estar acá sentado porque no me podré sacar la computadora, pero quiero que vean para ver cómo es la lógica que vamos a seguir para utilizar los términos. Vaya, entonces, solo quiero saber si ustedes están familiarizados con la búsqueda a través de la biblioteca de INARI, o si saben qué es. Porque el cursor no me aparece, ¿a dónde está?